Muchas gracias, alcaldesa, por esta presentación y esta invitación. Y quiero dar en primer lugar las gracias a don Jesús Fuentes por su cordialísima invitación a participar en este acto, que para mí es un honor, porque no se trata de una conferencia cualquiera, sino de un homenaje a estos 20 años de funcionamiento y existencia de la UNED en Caspe. Y gracias sobre todo a todos ustedes por querer compartir una noche o una tarde tan fría como esta, pues unos minutos de reflexión filosófica sobre un tema que es importante, que es la libertad. Y de eso vamos a hablar, de la libertad y de sus negadores, ¿no? De los principios de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. El que más ha triunfado ha sido el de la libertad. Hoy, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, en Occidente la libertad es indiscutible. Todas las democracias occidentales se llaman democracias liberales, en homenaje a la libertad. Peor lo ha tenido el concepto de igualdad, y la prueba es que algunos países como España, para potenciar la lucha contra la desigualdad, es decir, en reconocimiento de que había todavía una tarea pendiente sobre la igualdad, pues se creó un Ministerio de la Igualdad y que ahora es todavía una Secretaría de Estado. Y desde luego el que peor lo ha tenido ha sido el concepto de fraternidad, porque ha desaparecido del mapa. Ya no se habla de fraternidad, sino que se suele hablar de solidaridad. Es un gran error, porque la fraternidad, el concepto de fraternidad entró tarde, efectivamente, en el discurso de la Revolución Francesa, y lo introduce un personaje muy discutido, pero muy importante, como fue Robespierre, ¿no? Robespierre, después de 3 años de funcionamiento de aquella Revolución Francesa, se dio cuenta de un hecho muy reprobable, muy discutible, y era que los conceptos de igualdad y de libertad con los que había nacido la Revolución Francesa solo se aplicaban a los ricos, a los propietarios. Y él entendió que todo aquel movimiento se puso para universalizar el concepto de igualdad y de libertad, para señalar precisamente la importancia que tenía la igualdad y la libertad para todos, también para los pobres, como decían ellos, para los sans-culottes, para los que ni siquiera tenían pantalones. Pues precisamente para esos, para llamar la atención de que también para esos, para los pobres, se había hecho la Revolución Francesa, se introduce el concepto de fraternidad. Hoy olvidamos eso, pensamos que esto de la fraternidad es un concepto medio religioso, y los políticos lo suelen traducir por solidaridad, que es una especie de justicia distributiva, pero que es un concepto mucho más débil que el que tuvo en la Revolución Francesa el concepto de fraternidad. En cualquier caso, digo, el concepto importante, el concepto que ha triunfado, el concepto que parece indiscutible, es el concepto de libertad. De la libertad se puede hablar de muchas maneras, ¿no? En filosofía, por ejemplo, en las universidades, se habla de una manera muy abstracta de la libertad, y se discute en qué consiste un acto libre. Y aparecen muchas teorías. Nos dicen que un acto libre es aquel acto que se hace sin ninguna determinación, sin ningún interés. Se habla de libre albedrío. Otros piensan que un acto libre es aquel que se hace para conseguir el fin al que está llamado cada ser humano. Digamos, hay un interés, pero es el interés de alcanzar el fin al que estamos llamados. Otros, digo, en la universidad, dentro de estos debates teóricos, pues hablan de la libertad negativa, de la libertad positiva. La libertad positiva sería el derecho de cada cual a tener un proyecto de vida y desarrollarle. La libertad negativa sería el derecho a que nadie te moleste, a que la libertad de uno acaba donde empieza la libertad de otro. En fin, en la universidad, en las bibliotecas, hay miles de debates sobre la libertad. Pero yo no quería hablar de eso, sino quiero hablar de la libertad tal como ha ido construyéndose en la historia. Es decir, teniendo en cuenta los avatares históricos
del proceso de libertad. Y lo que de ahí se desprende es que la libertad es un movimiento de liberación. La libertad ha sido una conquista lenta e imparable que se ha hecho a lo largo de la historia, digo, como un proceso de liberación. La libertad no ha sido dada, regalada en ningún sitio, ha sido conquistada. Y esa conquista es una liberación. Y por eso, hablando en este sentido de una manera histórica, concreta, pegado a la tierra de la libertad, pues si queremos entender lo que ha sido la libertad a lo largo del tiempo, tenemos que tener en cuenta cuáles han sido los grandes obstáculos a la libertad. Y el primero de ellos, y más principal, ha sido lógicamente el de la esclavitud. Lo que más se ha opuesto a la libertad ha sido la esclavitud. La esclavitud que ha durado muchos siglos, desde el principio de la existencia del ser humano, desde que comienza el ser humano hasta antes de ayer. Quiero decir, todavía a mitad del siglo XIX llegaban al puerto de Burdeos, en Francia, barcos y barcos con miles de esclavos para los países europeos. Y no acabó ahí. Hoy todavía en la prensa se sigue hablando de la moderna esclavitud en muchos países africanos u orientales. Digo que si queremos entender la libertad como liberación, hay que tener presente esta figura de la esclavitud. Y uno se pregunta, ¿y cómo ha durado tanto tiempo? ¿Por qué la esclavitud ha durado tanto tiempo? Pues porque la esclavitud es una forma muy astuta de negación de la libertad. La niega de dos maneras. Hay como dos niveles de negación de la libertad en eso que llamamos la trata de esclavos o la figura de la esclavitud. Está por un lado la negación física, ¿no? La negación física de la libertad es la figura del esclavo encadenado, las cadenas, ¿no? La violencia que se ejerce contra una persona sometiéndole por la fuerza para que tenga que obedecer al amo en cuestión. Esta primera forma de esclavitud es la física, la esclavitud física. Pero al lado de la esclavitud física está una esclavitud mucho más refinada, que es la que permite que la esclavitud física dure tanto tiempo. Es lo que podríamos llamar una esclavitud metafísica. Es decir, consiste en interpretar el hecho de la esclavitud como un hecho normal. Y por eso hablo de una esclavitud física, las cadenas, y de un discurso legitimador de la esclavitud, que sería la esclavitud metafísica. Sobre esta relación entre las dos formas de esclavitud y cómo se potencia una otra, cómo potencia el discurso a las cadenas y cómo las cadenas aguantan y se mantienen gracias al discurso, y para hacerse una idea de la relación entre estas dos formas de esclavitud, pues es interesante una anécdota, un detalle del rey de Portugal, Manuel, el famoso rey Manuel. En Portugal se habla mucho del estilo manuelino. Pues este famoso rey Manuel de Portugal pues organizó una excursión a las Indias y dio al comandante del barco una orden, y era esta, le dio esta instrucción. Le decía al capitán del barco que primero acometiese a los moros y a los idólatras con el cuchillo material o seglar, haciéndoles la guerra, de eso se trataba, y dejase a los religiosos y sacerdotes usar el cuchillo espiritual, que era denunciarles el Evangelio con amonestaciones y requerimientos. Un cuchillo físico y un cuchillo discursivo o intelectual. Lo que podemos decir es que esta estrategia de invisibilizar, de hacer invisible a los esclavos, es decir, de hacernos tragar, hacernos comprender que la esclavitud era un hecho normal,
Esta estrategia, digo, de invisibilizar la importancia de los esclavos ha sido llevada a cabo en Occidente con un celo encomiable. Es interesante ver cómo toda la cultura occidental ha contribuido a quitar importancia a la figura del esclavo y por tanto a mantener la figura de la esclavitud. Quisiera hacer un pequeño recorrido, porque es muy significativo, sobre este partido. Aristóteles, que es un filósofo muy importante, los que si hay filósofos en la sala, y lo sabrá seguramente, pues sabrán a quién me refiero. Aristóteles es una de las grandes lumbreras de la historia de la humanidad, un hombre preclaro y claro, pues decía que por naturaleza hay unos seres humanos que son libres y otros esclavos. Otros son esclavos. Justificaba la esclavitud. ¿Y por qué? ¿Cómo la explicaba? ¿Cómo la justificaba? Pues decía, además en un libro de ética, la Ética a Nicómaco, él decía que si alguien no es capaz de romper las cadenas que uno más fuerte que él le impone, es que está destinado a ser esclavo. Es decir, la debilidad física justificaría el sometimiento de un ser humano a otro. Y esto lo decía un filósofo clave en el desarrollo de la razón. Pero es que eso mismo lo encontramos en los teólogos cristianos. Santo Tomás de Aquino, que es otra de las lumbreras del cristianismo, pues él sabía muy bien que en el cristianismo se decía que todos los seres humanos son hijos de Dios y por tanto iguales. Pero a pesar de todo, este teólogo entendía que la esclavitud era útil a la humanidad. Y no solamente era útil, sino que se podía justificar desde el derecho natural la existencia de los esclavos. Ya tenemos, digamos, a un gran filósofo y a un gran teólogo justificando la esclavitud. Hay un diputado francés hijo de esclavos, Aimé Césaire, un gran poeta, digo, descendiente de esclavos, él viene de la Martinique, es el autor de un discurso sobre la esclavitud. Pues bien, este autor hace un repaso, da un repaso a los grandes autores modernos, occidentales, a propósito de la esclavitud. Y recuerda, por ejemplo, que uno de los grandes teóricos del Estado moderno, como es Renan, pues decía Renan, no aspiramos a la igualdad, sino a la dominación. El país de otra raza, parece un país diferente, tendrá que convertirse en un país de siervos si viene a nuestro país. En un país, el país de otra raza tendrá que convertirse en un país de siervos, de trabajadores agrícolas o industriales si vienen a nuestro país. No se trata de suprimir las desigualdades entre los hombres, sino de ampliarlas y someterlas al imperio de la ley. Y luego sigue. La regeneración de las razas inferiores o bastardas por la raza superior está en el orden providencial de la humanidad. Y un famoso político y religioso holandés, el padre Müller, dice, no puede permitirse que la incapacidad, incuria o pereza de los pueblos salvajes dejen sin rentabilidad las riquezas que Dios les ha confiado con el mandato de hacerlas útiles para el bien de todos. Este caballero repite el argumento que daba un gran pensador de la escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, que justificaba la conquista violenta de España a América porque había que hacer rentable las riquezas que ellos tenían y que eran incapaces ellos mismos de reproducir. Y siguiendo con esta lista de autores que han ido creando este discurso sobre la esclavitud, pues podría mencionarse a una persona también importante, al conde de Maistre, uno de los grandes políticos franceses del siglo XIX, que decía
Dice, hay mucha verdad en el movimiento instintivo de los europeos cuando se niegan en tiempos de Colón a reconocer en esos hombres, en los indios o indígenas, en esos hombres degradados que habitaban el Nuevo Mundo a sus semejantes. Hay mucha razón en no reconocer a los indígenas como semejantes. Y no hay más que fijarse un instante en el salvaje para leer en él el anatema escrito. El anatema, perdón, escrito no ya solo en su alma, sino hasta en la forma exterior de su cuerpo. Ya, hasta su forma exterior denota que son inferiores. Y sigue. No olvidemos que la esclavitud tiene de anormalidad lo que tiene la doma de un caballo o de un buey. Tratar a seres humanos como esclavos es lo mismo que domar un caballo. Lo estamos, y lo dice un gran representante de la cultura occidental. Jules Roman, un gran académico francés y el creador de una revista que en el siglo XIX posiblemente fue la revista europea más importante, la Revue du Monde, también aporta su granito de arena diciendo, dice, no seré yo quien critique a los negros que mastican chicle. Solo advierto que ese movimiento de masticar chicle pone en evidencia el poder de las mandíbulas y que lo que eso evoca les aproxima más de la selva ecuatorial que de Atenas. La raza negra no ha engendrado que se sepa un Einstein, un Stravinsky o un Gershwin. El hecho de masticar chicle denota, digamos, un gesto parecido al de los simios, ¿no? Claro. Si este buen hombre viera el uso que hacen del chicle los actuales americanos, no sé dónde los colocaría. Y podríamos seguir así. Otro pensador decía, solo hay historia entre los blancos. Solo los blancos tienen historia. Los negros no han salido de la prehistoria. Es muy curioso porque esta idea es la que un gran escritor latinoamericano, Gabriel García Márquez, recoge en su obra Cien años de soledad, seguramente la novela, junto al Quijote, más grandes escritas en lengua castellana. Y este escritor, Gabriel García Márquez, escribe esta novela para explicar cómo los occidentales hemos visto el Nuevo Mundo. Él cuenta en su novela la historia de Macondo. Macondo es el Nuevo Mundo. Y lo que nos dice es que los europeos, los españoles, cuando llegan a América, ponen un nombre nuevo a ese país y le llaman Nuevo Mundo. Para dar a entender que si ese pueblo quiere tener una historia, tiene que olvidarse de lo que han sido hasta ese momento. Tiene que renunciar, porque lo que han sido hasta ahora era la prehistoria. Si quieren entrar en la historia, tienen que hacerse como los occidentales europeos que llegan. Y por eso, cuando empieza su novela, él dice, yo quiero contar las cosas no con los ojos de los europeos que nos han contado nuestra historia, sino tal y como nosotros la contamos, tal y como nosotros la hemos vivido. Y empieza la obra diciendo, vamos a contar lo que ocurrió antes de que lleguen los historiadores. Los historiadores, que son los blancos, van a contar la historia de los indígenas según sus intereses. Y lo que hace esta novela es contar lo que ocurrió desde la experiencia de los que la vivieron. Pero responde exactamente a esta idea. Tan decir, solo los blancos tenemos historia. Los demás están en la prehistoria. Y si quieren entrar en la historia, tienen que negarse a sí mismos e imitarnos, hacerse como nosotros. Y para acabar, pues el testimonio de Louis Bellot, que era un periodista católico francés, que no fue santo, pero que citado por los papas en documentos oficiales, por Pío IX y por Pío X, y que también lo tiene claro, y dice, la sociedad necesita esclavos. Solo puede sobrevivir la sociedad al precio de que haya gente que trabaje hasta la extenuación y lo pasen mal. Y cuando él escribía estas cosas,
los católicos bien pensantes escribían estas cosas, que es necesario esclavos para que funcione la sociedad, estos mismos católicos acudían en París a una iglesia que todavía existe, la Trinité, y después de misa se iban a un mercadillo cercano donde se vendían bolsos de piel a bajo precio, pero de piel de jóvenes africanas. Estaban construidos con piel de jóvenes africanos. Y todo eso era normal. Habíamos hecho un discurso que normalizaba la figura de la esclavitud. Claro, para entender esto, para entender la persistencia de la negación de la libertad en Occidente, es decir, la persistencia del mantenimiento de la figura del esclavo, habría que ubicar este discurso sobre la esclavitud en el contexto del discurso occidental sobre las víctimas. Porque no solamente llama la atención el interés de Occidente por, digamos, justificar la figura del esclavo, sino por hacer invisibles a las víctimas. Conscientes de que la historia se construye sobre víctimas, pero la importancia que tiene el discurso ideológico para también hacernos ver que eso es normal. Y en este trabajo de invisibilización de las víctimas, toda la cultura occidental ha contribuido, empezando por el arte. Castilla está sembrada de cuadros de Berruguete, y Berruguete, que es un gran pintor, renacentista, suele pintar, uno de los motivos más repetidos por ese gran pintor, eran torturados por la Inquisición, que en el momento de la tortura eran pintados con un rostro feliz, como si estuvieran en la gloria. Y uno de los principios del gran inquisidor de Torquemada era que había que matar los cuerpos para salvar las almas, y Berruguete quería trasladar eso a la pintura. Por eso los seres torturados no transmiten ningún sufrimiento, sino una enorme felicidad. Hace unos días yo estaba en Granada, y cerca de la universidad está la Cartuja de Granada, una cartuja de cartujos, que hoy es un museo. Y no la conocía, fui a visitarla. Y son famosas las pinturas en el comedor, en el refectorio, de un cartujo, que se llamaba Juan Sánchez Cotán y que figura en los libros de historia del arte. Los cuadros del refectorio, bueno, más que un refectorio, aquello parecía una carnicería, porque el monje que no aparecía con la cabeza rota por un hacha, aparecía traspasado por una lanza, o por una flecha, o por un puñal, o sus miembros descuartizados, una carnicería. Pero había algo que llamaba la atención en todos aquellos cuadros, era la enorme felicidad de todos aquellos monjes. No había ninguna transmisión del sufrimiento, había una frivolización del sufrimiento. Cuando hablamos de invisibilización de las víctimas, es decir, de privar de significación a las víctimas, estamos hablando de esto, de frivolizar el sufrimiento. Y eso no solamente lo ha hecho el arte, lo ha hecho sobre todo la filosofía. La filosofía sabe como nadie cómo se ha construido la historia. Y uno de los grandes filósofos, Hegel, él cuando describe la historia de la humanidad, cuando va describiendo cómo la humanidad ha ido conformándose, ha ido realizándose, pues se sobresalta, le sorprende el hecho de que todos los pueblos recurren sistemáticamente a la violencia para afirmarse. Y él se pregunta por qué el hombre se empeña en hacer de la historia un matadero. Y queda sorprendido, pero rápidamente se tranquiliza y nos tranquiliza diciendo: tranquilo, no pasa nada, esto tiene una explicación. Porque uno, si ve el conjunto de la historia de la humanidad,
advierte que la humanidad ha progresado. Lo que anima la historia de la humanidad es el progreso. ¿No? Y el progreso tiene algunos inconvenientes. Entonces, todos esos sacrificios en el ara de la historia, todas esas guerras, muertes, violencias, torturas, pues han sido el precio del progreso. Y así nos tranquiliza. Y así lo explicamos. Y así nos lo han explicado. Por eso digo que la historia, la filosofía de la historia, la filosofía ha sido la gran invisibilizadora del sufrimiento, de las víctimas. Es la que ha privado de significación a las víctimas al hacernos ver que son el precio del progreso, el precio de la historia. Hay pues una historia de negación de la libertad y sobre ella se ha construido la historia como liberación. Esa ha sido, dice Vargas Llosa, el reciente premio Nobel, una batalla incesante y que no ha terminado. Por eso dice él, se pueden ganar batallas, pero nunca la guerra, porque lo que explica la violencia, las víctimas, la esclavitud, la negación de la libertad, dice él, es el poder. Mientras haya poder, la libertad está amenazada. Por eso, si queremos avanzar en el perfil, si queremos avanzar en la comprensión de la importancia de la libertad y también de su negación, hay que ver en cada momento cuáles son los peligros. ¿Cuáles son los peligros que amenazan a la libertad? Y nos equivocamos cuando pensamos que el peligro actual es el totalitarismo. Si el peligro actual fuera el totalitarismo, desde luego tendríamos que reverenciar todos al liberalismo, que ha sido el que se ha opuesto a los totalitarismos. Pero el peligro actual es mucho más refinado que el totalitarismo o que los totalitarismos. Para entender las amenazas de la libertad actual, habría que recurrir a la figura del trapero. Y esta imagen del trapero, no la invento yo, la tomo del que seguramente ha sido el pensador más genial del siglo XX, un pensador que murió huyendo de la Gestapo, que murió en Portbou, quería huir de Francia, la Francia ocupada por los nazis, quería atravesar España, estamos hablando de 1940, plena guerra mundial, para embarcarse en Lisboa hacia Estados Unidos, y al llegar a España fue detenido por la Guardia Civil y obligado al día siguiente a volver a Francia y por tanto a ser entregado a la Gestapo. Ante esa eventualidad, este pensador se suicidó y murió en Portbou. Estoy hablando de un personaje que se llama Walter Benjamin. Y este que digo, como digo, que seguramente es el pensador más genial del siglo XX, él decía que si queríamos entender al siglo XX, había que hablar del trapero. Los más viejos del lugar aquí me entenderán lo que quiero decir. Si recuerdo que Marx hablaba muy bien del proletariado y muy mal del lumpen. Marx hablaba muy bien del proletariado porque decía que el sujeto de la revolución era el proletariado. Y lo que era un peligro para la revolución era el lumpen. En alemán, lumpen significa trapero. El peligro era el trapero. Y el sujeto importante, la figura importante para una revolución marxista era el proletariado. La explicación que daba Marx era muy fácil de comprender.
Era importante el proletariado porque el proletariado en el sistema de producción capitalista es fundamental. La producción capitalista, dice Marx en el Capital, pivota sobre tres figuras: el capital, el trabajador, el proletariado y la confianza. Esas son las tres figuras que explican el capitalismo. Y toda la revolución que proponía Marx no era más que tratar de que la política reconociera el importante lugar que tenía el proletariado en la producción. Si el proletariado era fundamental en la fábrica, pues la política y la cultura debería reconocer igualmente la importancia que tenía el proletariado. Esa era la estrategia de Marx. Y por eso despreciaba el lumpen, porque eran unos parásitos, no producían nada. Digamos que Marx privilegiaba al proletariado por la importancia que tenían en el sistema de producción y despreciaba al trapero porque era un parásito, era inoperante. Pues bien, Walter Benjamin decía, eso vale para explicar el capitalismo del siglo XX, del siglo XIX. Pero si queremos entender el capitalismo del siglo XX y diríamos XXI, lo importante no es el proletariado, sino el lumpen. ¿Por qué? Porque decía él, el capitalismo ha cambiado mucho del siglo XIX al siglo XX. En el siglo XIX lo importante del capitalismo era la fábrica, y lo importante del capitalismo en el siglo XX es el escaparate. El escaparate. En el capitalismo del siglo XIX, era importante la fábrica porque ahí se producía la plusvalía. La plusvalía la generaba el trabajador. Pero lo que es nuevo del capitalismo es que nos ha convertido a todos en consumistas. Es el consumismo. Y ha conseguido que sean las mercancías las que nos sueñen. Y por eso es tan importante el escaparate. Todos queremos ser como las figuras que se nos presentan en el escaparate. Y el escaparate nos presenta las mercancías no por lo que valen en sí mismas, sino por lo que representan socialmente. Un coche hoy no es importante por las prestaciones que tiene, sino por lo que representa socialmente. Lo que nos quiere decir con esta figura del escaparate y de la fábrica es que vivimos un capitalismo caracterizado por el consumismo y que en el consumismo todo, los bienes materiales y los bienes espirituales, son de usar y tirar. Solo interesan en el instante en que son consumidos y a partir de ese momento son convertidos en basura. Entonces el trapero es el que se ha enterado de todo esto, porque él observa toda la vida social nuestra desde el final del proceso, cuando todos esos bienes que en un momento son brillantes, importantes y sugerentes, acaban en la cloaca. Y dice Walter Benjamin, y es el que salva los valores, porque él ve por las mañanas en las alcantarillas restos de esos valores pasados que ya para el consumidor son insignificantes, y sin embargo él dice, él los pincha, una vez pincha un trapo en el que pone la palabra humanidad, otras veces justicia, otra solidaridad, y de esa manera salva el trapo de la cloaca. Entonces, ser libres hoy significa liberarse de la tiranía del capitalismo del siglo XX y siglo XXI, del consumismo. Que el consumismo, el problema del consumismo, como digo, es que nos ha robado la personalidad, y si hubo un tiempo en el que los seres humanos creaban sus sueños a partir de sus experiencias negativas, ¿no? Creábamos utopías, ya fueran religiosas o laicas, a partir de las experiencias de injusticia o de las necesidades que tenía el ser humano, pero era el ser humano el que creaba sus propias utopías, sus propios sueños.
Ahora los sueños que tenemos son los que nos presta el escaparate. Ser libre significa, por tanto, liberarse de la tiranía de los valores que se nos imponen socialmente sin atender realmente ni nuestras necesidades ni nuestros deseos. Somos soñados por el escaparate. Y eso, quien lo sabe, es el trapero. Digo que el consumo, pues, es el contexto en el que hoy hay que hablar de libertad. Este feroz consumismo es el contexto en el que hay que hablar de libertad. Y la libertad sigue siendo un valor muy importante. Nosotros somos modernos y la modernidad es impensable sin la libertad. La modernidad supuso un golpe, un puñetazo en la mesa, un golpe de timón, un cambio de rumbo en la historia de la humanidad, porque el mensaje que trajo la modernidad es que el hombre es el sujeto de la historia. Y si el hombre es el sujeto de la historia, es la libre decisión del hombre la que crea la ética y la política. Hasta ese momento, la ética y la política estaban condicionadas por la religión o por el pasado, por la naturaleza. Es decir, no era la voluntad libre de los seres humanos los que definían la ética y la política, sino que ética y política, es decir, los valores morales y la forma de convivencia, nos venía dadas sea por interpretaciones de lo que el hombre es naturalmente, o sea por interpretaciones religiosas. La modernidad lo que dice es que no hay nada superior a la autonomía del sujeto. Esa es la libertad que nos trajo la Ilustración, y esa libertad es impagable y es irrenunciable e inalienable. Ese es el contexto. Eso es indiscutible. Pero hay que tener en cuenta los abusos de la libertad, las malas interpretaciones que se han hecho de la libertad. Y no me refiero a lo que comúnmente se llama el libertinaje, sino a lo que englobamos bajo la figura del liberalismo. El liberalismo tiene en su centro la palabra libertad, pero nace como una denuncia de la libertad. El liberalismo, curiosamente, es un invento español. Fue un pensador español, Donoso Cortés, el que crea esa palabra, el liberalismo, y lo hace para denunciar la figura de la libertad. Y esa denuncia de la libertad está permanentemente inscrita en la figura del liberalismo. El nuestro es un tiempo liberal, y ese liberalismo ha fagocitado, digo, la libertad de la manera siguiente. Cuando hoy hablamos de justicia, entendemos que la justicia, más que una distribución equitativa del pan, es una distribución equitativa de la libertad. La libertad lo invade todo, y la libertad es muy importante. Pero también el pan. Y decía un filósofo alemán, Bloch, decía: el hambre es la primera lamparilla en la que hay que echar aceite. Lo primero es la justicia y luego la libertad. Es verdad que sin libertad no hay justicia, pero no basta la libertad para que haya justicia. Y lo que ha ocurrido actualmente es que la libertad ha invadido el terreno de la justicia. Se oye muchas veces entre la gente de izquierdas decir: somos iguales en libertad. Y eso es muy peligroso decirlo. Somos iguales en libertad. Porque la igualdad no nace para hacer frente o para completar a la libertad. La igualdad nace como negación de la desigualdad. La igualdad hay que pensarla en función de la desigualdad. Por eso lo que sería correcto decir es que el complemento de la igualdad es la justicia.
y la libertad es otra tradición. Entonces negamos la justicia cuando decimos somos iguales en libertad. Naturalmente que somos iguales en libertad, todos tenemos derecho a tener la misma libertad, pero hay que pensar siempre la igualdad en función de la desigualdad. Y por tanto, a lo que nos lleva la igualdad es a la justicia, que es una tradición distinta y complementaria de la libertad. Entonces, este discurso, digamos, por eso es peligroso el discurso del liberalismo, porque confunde libertad con justicia y lleva todo al campo de la libertad. Y como digo, la libertad es muy importante, pero repito también, la primera lamparilla en la que hay que echar aceite es el hambre. La primera tarea política es la justicia. Y hoy, si queremos ser libres, tenemos que liberarnos del liberalismo. Ser libres es liberarse del liberalismo. ¿Y eso en qué consiste? Pues significa salir del ensimismamiento, salir del egoísmo. Es decir, tomar en serio al otro. Hoy la libertad crítica del liberalismo toma la figura o la forma de la compasión. La compasión no es el gesto generoso del que tiene algo de más y que lo da al que tiene algo de menos. La compasión es una figura muy exigente que significa entender que nos constituimos en sujetos morales a partir del otro. Es respondiendo a las preguntas del otro cómo nos constituimos en sujetos morales. La figura de la compasión está muy bien expresada en la figura cristiana del buen samaritano, donde el buen samaritano, ¿no?, se constituye en prójimo, se hace sujeto moral cuando se hace cargo del caído. El sujeto moral, el prójimo, no es el caído, es el que se aproxima al caído, es el que hace suya la causa del caído. Y en eso consiste hoy ser libre. En eso consiste liberarse del egoísmo y del ensimismamiento, en entender la importancia del otro, en entender la figura de la compasión. Y eso tiene una traducción política muy importante. Hoy la democracia liberal, se justifica o tiene como último principio explicativo la idea de que nada hay superior a la decisión libre de los ciudadanos. Es una gran cosa. Es, desde luego, la seña de identidad de la modernidad. Nada hay superior a la decisión libre de los ciudadanos. Esa es la democracia. Esa ha sido la gran conquista política en la historia de la humanidad. Pero hay que hacer un matiz. Hay algo que tiene que tener en cuenta la decisión libre de los ciudadanos. No basta que digan los ciudadanos así o asao para que eso sea moralmente justificado. Cualquier decisión que tomemos tiene que tener en cuenta que somos herederos de muchas injusticias sobre las que se ha construido nuestro presente. De ahí que la decisión libre de los ciudadanos esté necesariamente acompañada del concepto de deuda y de duda, y de deuda y de duelo. A la hora de decidir tenemos que entender que somos responsables de cosas que no hemos hecho pero que hemos heredado. Tenemos que disponer de un patrimonio que hemos heredado muchas veces en condiciones dudosas, y como siempre hay alguien que nos pregunta por cómo se ha construido ese patrimonio, la decisión libre de los ciudadanos tiene que tener en cuenta la responsabilidad histórica. Y por eso digo que la decisión libre de los ciudadanos es fundamental, pero siempre acompañada del concepto de deuda, de responsabilidad histórica, y por tanto también del concepto de duelo, el reconocimiento de que nuestro bienestar está construido sobre muchos sufrimientos de generaciones pasadas.
Digo que si hay una historia de la libertad es porque hay una historia de la opresión. Y que esa historia no se ha acabado porque el poder sigue estando siempre presente. Y se pueden ganar se pueden ganar batallas, pero nunca guerras. Y para explicar esta idea de que la lucha por la libertad es incesante, de que quedan muchas batallas todavía por ganar, recurro a un cuento de un alemán que se llamaba Thomas Rosenlöcher, que escribió un cuento, La imagen luminosa del plátano, pocos días después de la caída del muro de Berlín. Este autor es un alemán del este, y él cuenta en este cuento un poco la experiencia de su familia. El contexto del cuento es una familia berlinesa de esas familias que quedaron de un lado o del otro, en este caso del lado del este, separada del resto de la familia por aquel muro de la vergüenza. Pues bien, cuenta en el cuento que cada Navidad los parientes del Berlín del oeste, del Berlín rico, pues visitaban a los parientes del Berlín pobre, del Berlín del este, y que la familia del este esperaba como agua de mayo la llegada de los familiares del oeste por sus regalos. Llegaban con su carga de regalos, y de todos los regalos que traían, lo que más le llamaba la atención eran unos plátanos inmensos, saludables, imposibles de encontrar en el Berlín del Este. Aquellos plátanos, dice el autor, eran mucho más que la expresión de una zona rica lejana. Era la expresión de la libertad que ellos no tenían. Sus sueños de felicidad estaban ligados a los plátanos. Entonces, cuando cae el muro de Berlín, y os acordaréis que Helmut Kohl, el canciller, regaló 100 marcos a todos y cada uno de los habitantes del este. Dice, él cogió esos 100 marcos y se fue a comprar plátanos, que se puso a comerlos hasta que se hartó. Dice, conforme los comía, desaparecía la pasión por los plátanos y también por la libertad. Entonces se da cuenta de que ha entendido mal algo antes de la caída del muro. Antes de la caída del muro pensó que la libertad era como plátanos, como un plátano. Pero la libertad no puede ser un plátano. No puede consistir la libertad en ser consumida ni regalada. La libertad es una conquista que solo se logra si se es consciente de las carencias que uno tiene. Y por tanto, para entender la libertad es muy importante ser consciente de las carencias que arrastramos, de los tópicos que servimos, de las servidumbres a las que nos sometemos. En la historia de la libertad, en esa historia de la liberación que ha hecho la humanidad y que tenemos que hacer cada uno individualmente, son muy importantes también tener en cuenta las negaciones de la libertad que se han hecho en nombre de la libertad. Y he hablado hace un momento del liberalismo. Por eso no lo voy a repetir, pero recojo esta idea con una frase de un pensador francés, el padre Lacordaire, que decía: entre el fuerte y el débil, entre el rico y el pobre, la libertad es lo que oprime y la ley la que libera. Muchas veces se ha utilizado la libertad en contra de la libertad porque se han puesto cláusulas al
ejercicio de la libertad. Por ejemplo, la Revolución Americana declaraba libres e iguales a los propietarios, solo a los propietarios, igual que la primera parte de la Revolución Francesa. Pero es que la discriminación de la mujer ha estado constantemente presente y se reconocía, o estaba la figura de la democracia o la república en el caso español, y se tarda tiempo en universalizar el derecho al voto de la mujer. En nombre de la libertad se ha limitado el ejercicio de la libertad. Por eso no vas, a veces, ¿no? Ocurre lo que decía Lacordaire, que entre el rico y el pobre, entre el fuerte y el débil, entre el hombre y la mujer, la libertad es lo que oprime y la ley es la que libera. De ir acabando, desarrollando la idea de que, haciéndome la pregunta de si la libertad realmente es tan importante, si hoy nadie la discute, ¿por qué nos ha costado tanto tiempo entenderla? ¿Por qué nos ha costado tanto tiempo entenderla? Eso es uno de los grandes enigmas, ¿no? Hay un famosísimo libro del siglo XVII que se titula La servidumbre voluntaria, que todavía hoy es de una enorme actualidad. El libro es del de Lavoisier, y se pregunta ¿por qué esta manía de los seres humanos a prestarse a la esclavitud? ¿Por qué le cuesta al hombre tanto querer ser libre? ¿Por qué diríamos hoy, por ejemplo, tanta gente modesta, trabajadora, vota partidos de derecha? Sería un poco esa traducción desde Lavoisier. ¿Por qué esta afán de la servidumbre voluntaria? Es un enigma, pero que aparece a lo largo de la historia. Y la respuesta la podemos barruntar en torno al concepto de miedo a la libertad. Hay miedo a la libertad. Hay un miedo personal. De hecho, hay un gran libro de Erich Fromm, El miedo a la libertad. Y habla del miedo del individuo a hacerse cargo de su propio destino. Pero también hay un miedo político, un miedo colectivo a la libertad. Como si fuera más importante la seguridad que la libertad. Lo estamos viendo en este libro. Y naturalmente podríamos, para responder a esta pregunta, para desarrollar esta tesis del miedo político a la libertad, podríamos analizar un poco lo que ha ocurrido en Occidente desde la caída de las Torres Gemelas. ¿Por qué estamos sacrificando día a día un trozo de libertad en aras de la seguridad? Pero yo quería, y con esto voy acabando, ¿sí? Aclarar este concepto del miedo político a la libertad a través de un gran escritor, Dostoyevsky, la leyenda del gran inquisidor en Los hermanos Karamazov. En esa gran novela de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, hay un momento en el que uno de los personajes, Alioshka, se suelta con una fantástica historia que ha sido objeto de miles y miles de comentarios y de estudios. La leyenda del gran inquisidor. Es un Viernes Santo de Sevilla, de eso habla la leyenda del gran inquisidor. El contexto es un Viernes Santo de Sevilla. La ciudad se prepara para un auto de fe en el que el gran inquisidor va a quemar a 100 herejes. Hay una gran manifestación, la gente quiere ver, y de repente aparece entre esa multitud una figura extraña, el Nazareno, sin que nadie lo anuncie. Su presencia es muy discreta, pero no escapa a la vigilante mirada del inquisidor, que le manda a prender.
Y a solas, entre el inquisidor y el nazareno, se produce un extraño intercambio, porque solo el inquisidor habla y el otro solo escucha. El inquisidor sabe que Jesús, el que aparece, vino 15 siglos atrás para predicar la libertad del ser humano. Pero ellos, los hombres de iglesia, le han robado al hombre esa libertad, convirtiéndole en un ser sometido. Eso lo sabe el gran inquisidor. Pero lo que el inquisidor trata de explicar apasionadamente a su prisionero es que los hombres de iglesia lo han hecho por el bien del pueblo. Esa pobre gente no sabe qué hacer con la libertad. Les da miedo. Solo quieren paz, seguridad. Y así son felices. Y como la iglesia vela por la felicidad del pueblo, no va a tolerar que él, con su vuelta, les haga ahora infelices, cargando sobre ellos el peso de la libertad. Por eso, dice textualmente el inquisidor, mañana ese dócil rebaño, a una señal mía, se lanzará a encender tu hoguera. Mañana te quemo. Claro, es un cuento. Pero es un cuento que estremece porque de repente aparece el miedo a la libertad. Para disimular la hazaña, el inquisidor se enfrenta la libertad al pan. Pero el pan significa la justicia. Se opone la justicia a la libertad. Se opone la justicia a la libertad en absoluto. A no ser que pan signifique no justicia sino seguridad. Minoría de edad. Miedo de ser adulto. Decía Vargas Llosa que la libertad se opone al poder. Es verdad, pero la larga historia de las cadenas solo es explicable si ese poder ha sabido explotar el miedo personal y el colectivo a ser libres. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Reyes por su lección magistral que nos ha impartido en este acto. Y llegado a este punto, todos los años lo que hacíamos era leer los nombres de los estudiantes que finalizaban sus estudios y venían a la mesa, recogían sus diplomas, y también lo vamos a hacer, eso no quiere decir que lo vamos a hacer, pero este año, pues como ha dicho muy bien el director, Julio Fuentes, es un año muy especial, porque él ha dicho que la UNED cumple 20 años, y 20 años son muchos años, y los que aquí están presentes, muchos de los que están presentes aquí, algunos de los que están presentes aquí, saben lo que hubo que pelear para conseguir que la UNED viniera a Caspe, y como también me ha pisado don Julio Fuentes, ha resaltado a Mariano Gómez Callao, que era alcalde entonces, todos sabemos lo que peleó en ese momento. También quiero recordar a Rogelio Maza, que entonces presidía la Asociación de Empresarios y también ayudó en esa pelea. Damos especialmente a Mariano Gómez, al que tenemos aquí presente. Yo quería hacer este recordatorio, aunque como he dicho antes me la ha pisado don Julio. Pero bueno, creo que todos estamos orgullosos de que la UNED esté en Caspe y que al principio conseguirlo fue difícil, pero una vez que se consiguió, pues decir que los ciudadanos de Caspe, que son muy espléndidos, pues apoyan y financian que la UNED, la extensión de la UNED, siga en Caspe día a día. Y también lo ha dicho también don Julio Fuentes, es que me ha pisado casi todo. Muy bien, muy bien. Que la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Caspe, que son los ciudadanos de Caspe, no es el Ayuntamiento, son los ciudadanos de Caspe,
financian al 50% que este centro asociado, esta extensión, perdón, esté en Caspe. Después de decir esto, y con motivo del 20 aniversario de esta implantación de la UNED en Caspe, pues han creído conveniente los jefes de la UNED entregar unas insignias de plata a los profesores que llevan impartiendo en nuestra ciudad esta docencia desde su creación. Y me dispone aquí la señora alcaldesa pronunciará los nombres siguientes y los profesores se acercarán a la mesa para recoger la insignia. Esto me lo han puesto en el guión, yo lo quiero decir así. Y bueno, son 4 profesores los que están, que además los veo por ahí, y están en orden. Si me permite el director, le voy a invertir el orden, porque hay 3 hombres y una mujer. La mujer ha puesto la primera y los hombres después, y si les parece vamos a invertirlo. Primero nombramos a los hombres y dejamos a la mujer para la última. Muy bien. ¿Le parece bien al director? Entonces, llamamos primero a Javier Cantero Aristegui. Don Juan Andrés Sáenz de la Torre. Don Juan Francisco Sánchez López. Y para finalizar, doña Carmen Aznar Samantha.